Buenos días, iglesia. Vamos todos al libro de Génesis. Es el primer libro del Antiguo Testamento, capítulo 1. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del versículo 26 al 31. Dice: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que dé semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer también. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Esta es la palabra de Dios, mis hermanos. ¿Nos podemos sentar? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, por este domingo, Señor, que se conoce como el Día del Señor. Aunque todos los días son tuyos, Señor, te pedimos, Padre Celestial, que nos des concentración para escuchar tu palabra. Que uses mi boca, que uses todo mi ser, como dice la canción, que me llenes de tu verdad, Padre Celestial. Soy un instrumento inútil en tus manos, pero tú me haces útil a través de las misericordias y los méritos de Cristo. Espíritu Santo, redargúyenos, convéncenos de justicia y de juicio, y desecha todo aquello que no te glorifique. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Desde el año 2017 vengo haciendo campaña entre la iglesia evangélica y este ha sido mi caballo de Troya, Génesis 1, del 26 al 31, porque nos habla de algo que se conoce como el mandato cultural. Y ese es el título de este sermón, que es medio expositivo y medio temático, o sea que voy a estar enseñando ciertas cosas que van a sonar como, esto lo dijo fulano de tal. Entonces voy a tener ciertas citas bíblicas y ciertas citas de teólogos. Pero les decía, este ha sido mi caballo de Troya, porque he entendido que este mandato cultural, específicamente sojuzgar la tierra, multiplicaos, es fundamental para la existencia de la raza humana, y no solamente para la iglesia cristiana. Todo ser humano que respira debe obedecer este mandato cultural. Es una vida humana objetivada, guiada por la palabra de Dios. Cuando enseño esto también me doy cuenta que la Gran Comisión no es algo aparte al mandato cultural, sino que están muy conectados. La Gran Comisión la encontrarán en Mateo 28, donde Cristo dice que toda potestad me ha sido dada, ¿recuerdan? Por lo tanto, ir por el mundo y hacer ¿qué? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando algunas cosas, enseñando todas las cosas. Según los últimos estudios que se han hecho con respecto al tema del mandato cultural, Cristo perpetúa el mandato cultural de Génesis que acabamos de leer. Lo único que Cristo hace diferente es entender lo siguiente. Cuando Dios dispuso el mandato cultural en Génesis 1, no había algo que sí había en Mateo 28. ¿Qué era? En Génesis 1 no había entrado ¿qué? El pecado. Era un mandato cultural para todo el mundo. Llámese como se llame. Con Cristo tiene que incluir otros elementos que sanan el pecado, bautizándolos en el nombre del Padre, predicando el arrepentimiento del pecado, porque el pecado se metió. Pero quiero que entiendan que este mandato cultural es relevante hoy día.
y no es algo del Antiguo Testamento y que Cristo viene a abrogarlo con la Gran Comisión. Entonces quiero que poner ese preámbulo porque este va a ser la premisa de esta prédica, de este sermón. El mandato cultural, que es el nombre de este sermón, es algo muy relevante y es algo muy actual. Si nos estás visitando por primera vez, si nunca le has entregado tu vida a Cristo, espero que escuches este sermón porque también es para ti. Si nos estás viendo por internet, por la página de la iglesia, también es para ti. Cristo conserva el mandato cultural y nos lo pone a través de su palabra para su obediencia. Hoy quiero dividir este sermón en 3 partes. Primero, ¿qué es el mandato cultural? Voy a explicar qué es cultura. No se preocupen, no va a ser una ponencia cultural, porque es una palabra muy amplia. Segundo, ¿por qué debemos comprometernos con la cultura? Y tercero, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo es eso de vamos a comprometernos con la cultura? Cuando les digo la palabra cultura, bueno, cuando a mí me la decían, yo me imaginaba un teatro, me imaginaba gente con máscaras, recitando una ópera o leyendo a Shakespeare. Cultura viene de la palabra colonos, que es colonia, y cultus, que es culto. Básicamente, toda comunidad, llámese Cartagena, llámese este barrio, llámese incluso esta iglesia, tiene un culto, tiene algo que adora. Toda cultura está adorando algo. No estoy diciendo que todas las culturas sean buenas, no estoy diciendo que todas las culturas adoren a Cristo, pero es inevitable que cada cultura adore, de ahí viene su nombre, cultus, cultura. Nosotros somos parte de una cultura, la cultura reformada, la cultura de nuestro barrio donde vivimos, la cultura de Cartagena, ahora mismo no sé cuál será la cultura de Cartagena con tanta cosa que está pasando, la cultura colombiana. A mí me dicen a veces, tú eres típico costeño, ¿cómo así? Están identificando al costeño, lo están encasillando por lo que sea, por algo bueno o por algo malo. Entonces esa es la definición, sencillamente no quiero que se enfoquen cuando digo cultura en Shakespeare o en una obra de teatro como algo cultural. Eso también es una acepción de la palabra cultura, pero en este momento solamente me refiero a cultura como lo que es permanente en una sociedad, lo que la sociedad estima como importante, digno de honor y de respeto. Hay cultura de honestidad, como en Japón dicen. También hay cultura de, literalmente como se dice vulgarmente, de vivería. Donde el vivo vive del bobo. Y esa es la cultura. Y si no haces algo vivo, estás en nada. Así que todo depende de dónde Dios nos haya colocado. El segundo punto es, ¿por qué debemos ser parte de la cultura? Vamos nuevamente a Génesis 1, versículos 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó a Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, varón y hembra, no habla de otro género por si acaso, varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La primera razón por la cual nos debemos involucrar en la cultura es porque no tenemos otra opción, no hay de otra. Dios nos estableció este mandato cultural para que lo ejerciéramos en la tierra, en este planeta, en los peces, en las aves. Dios nos limitó nuestra morada a este planeta, es lo único que tenemos. Yo sé que hay gente que quiere establecer su morada en Marte, no sé cómo eso se relaciona bíblicamente, de pronto José algún día nos explica eso. Pero por ahora, Dios nos estableció nuestra morada en la tierra. Es inevitable ser parte de esta cultura. Aunque seas un monje, viviendo una vida enclaustrada, eres parte de la cultura esa. Es innegable ser parte de la cultura. Cuando yo enseñaba este tema, siempre le decía a la gente que no estaba en el pastorado,
que no eran diáconos o ministros. Esto es para ustedes, pero ahora le digo, es para todos, incluso los pastores. ¿Por qué? Porque los pastores también tienen, aunque sea un pastor tiempo completo, tiene contacto allá afuera. En el momento que recargue su tarjeta de Transcaribe, que ya se puede, hasta el momento que compra un tapaboca, el momento que va a Efecti a pagar los recibos, todos esos son contactos culturales que la gente tiene. Aunque seas un pastor de tiempo completo, es innegable, quiero que me hagan entender. Y esto no es necesariamente una mala noticia. Todos somos parte de una cultura y es algo inevitable. Aunque el Evangelio es uno solo y nosotros interpretamos el Evangelio como siendo Cristo el único Salvador, esa cultura en la que nosotros estamos moldea la forma como nosotros vemos el Evangelio. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que hay varias interpretaciones del Evangelio, es uno solo. Pero nosotros hemos visto, por ejemplo en el seminario, en las clases del Nuevo Testamento, que hay un contexto, hay un Systemleben, como dicen los alemanes, que dicta cómo nosotros entendemos las cosas. Si yo fuera, por ejemplo, un pastor viviendo ahora mismo en los Estados Unidos, seguramente después de la prédica iría a jugar golf con otro pastor amigo mío. Pero ese no es nuestro contexto, por ejemplo. Cada uno tiene su contexto. Estaba leyendo la última biografía que hicieron de un teólogo holandés, se llamó Herman Bavinck. Y su biógrafo dice, este biógrafo fue a la casa de Bavinck, habló con la familia de Bavinck. Y ojalá que lo que les voy a decir no los coja de golpe. Dice, no pude contar el número de botellas de vino que tenía Bavinck en el sótano. Porque había muchas botellas de vino. Y también tiene una colección de cigarros o habanos cubanos. Yo no me imagino presentando a un pastor aquí en Cartagena. Este es el pastor Bavinck y es conocido por sus hábitos de tomar vino. Creo que eso suena mal, ¿no? Pero no es mal bíblicamente, es mal culturalmente. Para los holandeses es muy normal tener su cellar, como se llama en el sótano, con una colección de vinos. Después leí sobre Abraham Kuyper, donde en su ministerio que se llamó el Partido Antirrevolucionario, los principales, colaboradores de su ministerio eran cervecerías holandesas, por ejemplo. Qué cultura tan diferente, ¿no? Pero es cultura, sencillamente, son diferencias culturales. Si ellos no me imponen eso a mí, no hay problema. Así como yo tampoco les voy a imponer a ellos que ahora quemen los vinos y que quemen los cigarros, porque sencillamente es la cultura de ellos, son cosas muy distintas. Hay un podcast que yo sigo y el tipo dice, yo estoy aquí ahora mismo en la playa tomándome un Mai Tai. Y es un podcast cristiano. No sabía que era un Mai Tai, pero es un cóctel. Y entrevista a sus invitados con un Mai Tai. Nuevamente la Biblia nos llama a la prudencia y a la moderación. Esto no es una prédica donde estoy animando a esas conductas. Sencillamente son cosas culturales que chocan mucho dependiendo de dónde estamos. Segundo, ¿por qué debemos involucrarnos en la cultura? Primero, porque es inevitable. Segundo, porque somos seguidores de Cristo. Y Cristo nos ha enseñado a que enseñemos todas las cosas que Él nos ha dictado. Pensemos en la vida de Cristo, por ejemplo. ¿Con cuántas personas se involucró Jesús? ¿Con quiénes comía? ¿Cristo pasaba en el templo todo el tiempo? De hecho, Cristo se molestó en el templo, más que en otras partes. Primera de Juan 4:1 nos dice que tenemos que discernir los espíritus de cada persona que nos hable y entender que en cada sociedad hay un Systemleben, hay una cultura, hay un espíritu. Nosotros tenemos que saber discernir si esto glorifica a Cristo o no. También, primera de Juan 5:21, nos implora Juan, dice, hijitos, guardaos de todos los ídolos. Pero la pregunta es muy lógica, ¿no? ¿Cómo sé yo cuáles son los ídolos de mi cultura si no hago parte de ella? ¿Ustedes saben lo que están viendo sus hijos en televisión hoy día? ¿O son de los padres que se lo dejan al colegio y ojalá el colegio cierre a las 5 de la tarde con tal de que no esté tiempo con mis hijos? ¿Qué está pasando en la cultura allá afuera? Precisamente porque amamos a Cristo, porque obedecemos sus enseñanzas, tenemos que saber
¿Cuáles son los espíritus allá afuera? ¿Cuáles son los ídolos que nos tratan de distraer de nuestro llamado cristiano, de ese mandato cultural? No veo otra forma sino siendo parte, sin contaminarnos, porque Cristo ora para que Dios nos guarde del mundo, sin contaminarnos, siendo parte de ella. Yo soy profesor y yo no le digo a mi trabajo, solamente quiero estudiantes cristianos. Yo me comunico culturalmente con ellos todos los días. A veces escucho cosas muy buenas, a veces escucho cosas muy malas. Pero es que es innegable, es imposible para mí no involucrarme culturalmente. Estos ídolos tienen diferentes colores. Y dependiendo de la cultura, unos ídolos son más sutiles que otros. De pronto la cultura del dinero, en Wall Street. De pronto la cultura del sexo. De pronto la cultura de la razón, donde si eso no es aprobado por mi mente, no lo voy a creer. Cada cultura tiene su ídolo. Pero ¿cómo sabes cuál es su ídolo si no te involucras? Por ejemplo, si no estoy mal, todavía estamos en paro, ¿no? ¿Cómo sabes tú si es tu llamado cristiano a salir a hacer paro o no? Primero que tú tienes que saber por qué está la gente protestando. Tienes que saber qué fue lo que pasó en verdad. No es sencillamente decir, esos son unos vándalos y el gobierno es corrupto. De pronto el gobierno en esta vez tiene la razón y los vándalos no. El punto es que tienes que empaparte de estas cosas. Y eso no lo vas a encontrar leyendo Juan. Eso lo vas a encontrar leyendo el periódico, lo vas a encontrar. C.S. Lewis decía, el cristiano tiene que leer la Biblia con el periódico del otro lado. Siempre tenemos que estar pendientes de lo que está pasando. Créeme, no te vas a contaminar. ¿Cómo sabes si te vacunas o no, por ejemplo? Tú sabes que hay una controversia, no todo el mundo se quiere vacunar, incluso dentro de la iglesia cristiana. No voy a decir mi posición porque no es el momento. ¿Cómo debo comportarme yo cuando tengo una persona del alfabeto enfrente mía? ¿Quiénes son las personas del alfabeto? LGBTQ. ¿Cómo me comporto yo con ellos? ¿Cómo se dice? Los saco, los aparto de mí, los trato con misericordia, les digo lo que la Biblia opina. Nuevamente, como soy seguidor de Jesús, yo soy sencillamente una persona que cree en el Evangelio, me involucro en mi cultura sin ser parte de ellos. Cristo nunca oró para que nos sacaran del mundo, sino para que el Padre nos protegiera estando en el mundo. ¿Tú te imaginas que Dios odiara al mundo? Juan 3:16 no existiría, por ejemplo. Se los dejo de tarea, piensen en Juan 3:16. Tercero, ¿por qué debemos? No es que está bien, no, debemos involucrarnos con nuestra cultura. Tercero, porque amamos a Cristo. Cristo en Mateo 28, vamos ahora sí todos allá. Mateo 28 dice, versículo 18 en adelante, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, por tanto, si ven ese enlace, por lo tanto, como yo tengo poder para hacer todo esto, por tanto, id. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahorita les hablaba de Kuyper, o Kuyper. Kuyper decía, y esta fue la frase célebre de él, no hay una sola pulgada en toda la creación en la cual Cristo no diga mío. Estamos literalmente en tierra santa, en suelo sagrado. Donde quiera que tú vayas, recuerda quitarte espiritualmente el calzado de tus pies.
donde quiera que tú estés, eso es de Cristo. Estás en tierra sagrada. Como yo amo a Cristo, yo entiendo eso. Entiendo que cualquier acción mía u omisión es una respuesta a Él. Desde que me levanto hasta que me acuesto. Ya mi visión no es eclesiavisión, sino cosmovisión. Ya no analizo todo a la luz de la iglesia dominicalmente. Este es el Evangelio. Esta es la buena noticia de que Cristo es mi dueño, yo soy su hijo, donde quiera que yo vaya. Sea que comamos, sea que bebamos, de Él somos. Colosenses 1 es un tributo, bueno, toda la Biblia es cristológica, ¿no? Pero Colosenses 1 donde dice, toda autoridad le ha sido dada a Cristo, y en Él todas las cosas subsisten, ateos o creyentes, todo depende de Él. Así que, donde quiera que tú estés, eso es de Cristo. Pregunto, donde quiera que tú vayas, ¿siempre vas a encontrar cristianos? No. Seguramente vas a encontrarte una escuela para tu hijo donde la escuela es totalmente evolucionista, por ejemplo. Pero es el mejor colegio de Cartagena. Entonces, ¿qué haces tú ahí? Reputación, mi hijo está estudiando en tal colegio. O bíblicamente, no lo meto en ese colegio, porque tienen un currículum naturalista, no bíblico. ¿Qué haces con todas estas situaciones en las cuales tú te vas a confrontar, sabiendo que Cristo es el Señor de toda la tierra? Que Él tiene autoridad sobre todas las cosas. ¿Cómo defiendo la posición bíblica binaria de la cual ahorita hablaba? Hombre y mujer, Dios los creó. ¿Cómo vas a defender eso? Sabiendo que es tu mandato cultural. Bien, creo que expresé mi punto, ¿no? Entonces son 3 razones por las cuales nos tenemos que involucrar en la cultura. Cultura es nuestra sociedad. Primero que todo, porque no hay de otra. Segundo que todo, porque obedecemos. Y tercero, porque amamos a Cristo. Le preguntaban a Tim Keller, que es un pastor, un miembro de su iglesia, y me pareció muy interesante la pregunta. El miembro de la iglesia dijo, Pastor Keller, yo soy actor de teatro en Nueva York, hay muchas obras de teatro, pero me acabo de convertir al cristianismo. ¿Qué papeles debo aceptar ahora que soy cristiano? Y dijo Keller, a mí nunca me han hecho esa pregunta en mi vida, porque nunca me la enseñaron en el seminario tampoco. ¿Qué debo hacer ahora que soy cristiano? Porque les digo, mis hermanos, no se la van a pasar todo el día aquí. Allá afuera hay un mundo al cual Dios nos envió como ovejas. ¿En medio de qué? De lobos rapaces. Allá afuera no es fácil. ¿Qué debo hacer ahora que soy actor? ¿Qué debo hacer ahora que soy plomero? Que soy taxista? Que soy abogado? Incluso, ¿qué debo hacer ahora que soy pastor? Porque tampoco es fácil. Entonces, la última parte de esta pequeña introducción, ¿cómo servimos a Cristo culturalmente? Ya sabemos el porqué. Les voy a dar varios ejemplos prácticos, si ustedes me lo permiten. Pero primero que todo, quiero volver nuevamente a Abraham Kuyper. Aquí hay gente que sabe que yo leo mucho a Kuyper. Kuyper concluye que a la luz del mandato cultural, donde cuando Dios crea, ¿qué dice Dios con respecto a su creación? ¿Esto es qué? Bueno, pero en el 6º día añade un adverbio, ¿cuál es? ¿Es bueno? En gran manera. Eso no lo dijo cuando creó los peces, no es que los peces sean malos, pero cuando creó la cúspide, que fue el hombre, ese mayordomo, no dueño, ese mayordomo, Cristo, dijo Dios, dijo la Trinidad, es bueno en gran manera. El versículo 31, eso lo encontrarán ahí, ¿no? Génesis 1:31. Kuyper dice, a la luz de lo que está pasando hoy día, piensen en un teólogo del siglo XIX, dice él, a la luz de lo que está pasando hoy día, guerras, enfermedades, por aquí tengo esto, dice Kuyper, eso es anormal. Ese no fue el diseño de Dios.
Cuando tú veas que tu vecino muere, un ser querido muere, hay un divorcio en tu barrio, Kuyper decía, eso no es normal, no era el plan de Dios. Y de ahí es donde Kuyper saca su famosa antítesis. El mundo no creyente ve estas cosas como normal. Parte de un proceso evolutivo, selección genética. Nos estamos adoptando al nuevo Übermensch, como decía Nietzsche. Es normal que nos convirtamos en ese superhombre, sencillamente selección, ¿no? Kuyper decía, esto no es normal. Tan no es normal la muerte que Cristo lloró cuando murió su mejor amigo. Y estas cosas Kuyper las enseñaba de manera vehemente. Estamos en un mundo caído. Por lo tanto, id y haced discípulos. Porque los efectos de la depravación total permean toda la sociedad. Donde tú quieras que vayas, vas a encontrar pecado. ¿Somos mejores que ellos? No, pero se nos ha dado una revelación. Se nos ha dado una nueva ciudadanía. Somos ciudadanos del reino de Dios. Ahorita les decía que ese mandato cultural es para toda la raza humana, pero nosotros estamos mejor equipados que ellos. No por nuestros propios méritos, sino porque Cristo nos ha dado su fuerza, su luz. El Espíritu Santo está con nosotros constantemente. Y aún así es una lástima que el cristiano solamente se enfoca en el domingo. Le da gracias a Dios porque Dios le dio un trabajo, pero nunca piensa cómo puede servir al reino de Dios con ese trabajo que Dios le dio. Piénsalo, es muy bueno que den ese testimonio. Dios me bendijo con un trabajo, sobre todo estos días. Dios me bendijo con un hijo, con una familia, con una esposa, con un esposo. Pero eso no queda ahí. Dios te dio estas cosas para que tú obedezcas ese mandato cultural. Recuerden, ahora que soy actor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué papeles voy a aceptar? Así que, como cristianos, entendiendo que este mundo es anormal, nuevamente leamos el mandato cultural y dice, Dios lo creó bueno. Salgamos allá afuera y nos damos cuenta de que hay algo malo en este mundo, ese dilema que hablaba Schaeffer, ese problema moral que el hombre tiene, que es innegable. El hombre no tiene ningún libre albedrío, todos los hombres pecan. Y pecan constantemente, y como dice Génesis 4, y sus pensamientos son de continuo mal. Y es por la pura gracia común de Dios que el hombre no se termina matando unos a otros todos los días. Pero es por la gracia de Dios. Por eso es que a veces hasta creo mejor predicar depravación absoluta que depravación total. Porque si es total es porque Dios la refrena. ¿Qué hacemos nosotros sabiendo que todo lo que el hombre toca se convierte en barro, se convierte en ceniza, se convierte en pecado? Donde quiera que vayamos, mis hermanos. ¿Cómo vamos a contrarrestar ese pecado que es tan permeante, que está en todas partes? Así que nuestra forma de involucrarnos culturalmente, primero que todo, es teológica. Entender que el mundo está absorbido por el pecado. Y que si nosotros Dios nos puso como sal y luz de la tierra, es sencillamente por su gracia especial con nosotros. Y que nosotros tenemos que contrarrestar esos efectos de pecado. Ya les voy a dar unos ejemplos. Pero ese es el Evangelio. El Evangelio no es Señor me salvó, lo cual es cierto. Voy a vivir con Él por siempre, lo cual es cierto. Pero estamos apenas diezmados con nuestra nueva revelación. Sencillamente la utilizamos aquí. Y no me refiero a todos. Seguramente uno de ustedes, esa es la ventaja de ser reformado. Que nosotros entendemos estas cosas mejor que nuestros hermanos evangélicos. Tenemos que el Evangelio es cosmovisional. Y que ahí es donde comienza la buena nueva. Que donde yo quiera que vaya, soy un embajador de Cristo. No solamente por el famoso testimonio, sino para transformar estas cosas que Dios dispuso como buenas en un principio y que el hombre en su pecado las ha transformado en malas. Pero nosotros tenemos esas arras que nos dio el Espíritu Santo para transformarlas donde quiera que vayamos. Entonces, ¿cómo participamos culturalmente? Un pequeño detalle. Si no vas a contrarrestar el pecado, por lo menos busca el bienestar de tu prójimo. Lo que se llama en la Biblia el mejoramiento de tu sociedad. Es muy anormal lo que está pasando.
Ya lo he dicho. Nancy Percy dice, tenemos que redescubrir la creación, redescubrir eso bueno que Dios creó y buscar su bienestar. Ese es deber civil de cristiano. Hace como 3 meses estaba trabajando con un ministerio que se llama Timothy 2. Yo me comprometí con él que cada vez que predicaba le hacía propaganda, así que se llama Timothy 2 el ministerio. Yo trabajo con ellos como traductor. Y pasó algo muy interesante que me llamó mucho la atención. Donde él vive, que es en Carolina del Norte, hubo un huracán. Y ese huracán arrasó con su barrio, con su comunidad. Había palos por todas partes en las calles. Pasaron 2 días la gente con miedo a salir. Y un grupo de jóvenes de su iglesia, pastor, ¿por qué no contratamos unas grúas, unos carros y limpiamos las calles de nuestro barrio? Y el pastor dijo, hombre, sí. Y sin saberlo ellos, el próximo domingo había gente llegando a la iglesia. Y ellos no predicaron el evangelio. Sencillamente parecía que por el mejoramiento de su sociedad, y no era una sociedad cristiana, era un barrio normal, parece que como que Dios bendijo esa obra. Parece que el Señor añadía a su obra los que habían de ser santos ese día. También escuché a otro predicador, lo comenté un día aquí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Todo eso son ejemplos de buscar la paz en tu comunidad. Jeremías 29 del 5 al 7. No lo voy a leer ahora, pero lo pueden leer. Nos habla de un Israel en exilio. Exilio babilónico. ¿Qué es lo primero que Dios le dice al pueblo de Israel? Buscar la paz de sus captores. Buscar la paz. Nosotros estamos en medio en medio de lobos rapaces. Hay gente que critica indiscriminadamente al cristianismo. Nos dicen los privilegiados. Nosotros aún así tenemos que buscar la paz de ellos. Jeremías 29, 5 a 7 lo dice. Buscar la paz, procurar la paz de la zona donde tú te encuentres. Si tu vecino te pide ayuda, dale ayuda. Aunque se burle de ti, te diga aleluya. Ya ellos le darán cuentas a Dios después. Dios descansa el último día cuando crea al hombre y Dios dice que es bueno en gran manera. Y nos colocó en este lugar, en esta zona, en esta ciudad. No reniegues de esta ciudad. Dale gracias a Dios porque te puso aquí. Y aquí hay mucho reto. Desde la alcaldía hasta abajo. Hay mucho reto. No reniegues contra Dios. No seas como Jonás, no huyas. ¿Por qué te puso Dios aquí? Martín Lutero decía, nosotros somos los dedos de Dios en su creación. Dios se mueve a través de nosotros. Donde quiera que tú estés, yo conozco gente aquí en la iglesia, sé lo que hacen. Háganlo bien. Si eres vendedor, no te quedes con el vuelto. No seas parte de la cultura del vivo. Si eres vendedor, si eres profesor, enseña, prepara bien tu clase. Dios le honra eso. Nosotros siempre damos gracias a Dios por nuestro trabajo, pero te has puesto a pensar, de pronto Dios también se glorifica con dar una buena clase, los que son profesores.
Yo creo que a Dios le agradan esas cosas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu vida ahora que salgas de aquí? Por donde va Juan Diego. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Martín Lutero decía que en los dinteles de las puertas de las iglesias, en la parte de atrás debe decir, ahora comienzan tus misiones. Cuando salgas, acuérdate, ahí es cuando empieza tu misión. ¿Qué vas a hacer? Si eres carpintero, no sé si hay un carpintero aquí, o un remodelador, cada pincelada, cada pintura, cada mano de pintura que des, dale gracias a Dios por eso. Y entiende que estás colaborando con el mandato cultural haciendo eso. Hacerlo todo bien. Ahora parezco un coach. Háganlo todo de manera excelente, eso es a lo que le refiero. Háganlo todo de manera excelente. Y piensa que estás sirviendo a Dios tanto como yo ahora mismo aquí predicando. Y que yo no soy mejor que tú. Si no tienes trabajo, aprópiate de tu rol de hijo, o de padre, o de esposo, o de madre. También con eso obedeces el mandato cultural. Un mandato que está muy vigente, repito, mis hermanos. Le comentaba a mi hermano Diego el otro día que me siento mal porque a veces me dijo Eddie, pero ¿por qué no predicas el lunes o el domingo? Y Eddie, estoy hasta aquí, estoy haciendo una tesis y no me queda tiempo. Y me sentí mal porque todavía tengo bagaje, yo era evangélico, todavía tengo ese bagaje de que si no estoy sirviendo a la iglesia, a veces me siento culpable. Y tuve nuevamente que concentrarme en las cosas que he aprendido en estos últimos años para entender que preparando esa tesis, preparándome como estudiante, también estoy sirviendo a Dios. Igual que el pastor. Porque no hay trabajo santo y trabajo secular. Dejen de hacer sentir mal a los miembros de la iglesia que no sirven en el púlpito. No hay cristianos de segunda clase. Todos nuestros trabajos son igual de importantes en la gloria del reino. Y todos, dice Bartolomeo, cada martillazo que da el obrero, bien dado, está contribuyendo a la perpetuación del reino y al refreno del pecado. De la misma manera, un cristiano flojo, negligente con su trabajo, vivo, tramposo, también está deshonrando a Dios. Aquí tengo una lista de teólogos que todos hemos escuchado aquí y me doy cuenta que tenían oficios también por fuera de la iglesia. Hay uno que se llama Greg Bansen, que en su tiempo libre era comentador de cine, de películas de los 70, y hacía recitales de cine. El pastor William Edgar hace recitales de piano. El mejor lo voy a dejar de último. Miguel Núñez, epidemiólogo, y muy bien reconocido que es como médico. Excelente. Benjamin Warfield, uno de mis teólogos favoritos, boxeador. La verdad no sé cómo un boxeador se prepara para subir en mandato cultural, pero era boxeador en el college. Ellos no se entendían, no se sentían como menos personas cuando hacían esas funciones, las hacían bien. Eres deportista, no sé si hay deportistas aquí, prepárate bien, eso glorifica a Dios. Y eso de alguna manera refrena el pecado. La gente te va a mirar. Cuando te ven como un hombre de bien en tu sociedad. ¿Quieres hablar de buen testimonio? Primera de Pedro 2.15, siempre leemos 3.15, apologética. Primera de Pedro 2.15 dice, con tu buena conducta, haciendo el bien, le vas a callar la boca a los que te critican. El día que tú comiences a apropiarte del mandato cultural, de entender que Cristo es el Señor de toda la creación, ese día tu comunidad va a dejar de criticarte. Aunque tomes o bebas o vayas a una fiesta, la gente va a saber que tú eres un cristiano bueno, un cristiano de bien, un cristiano que colaboró en la construcción de una escuela, por ejemplo, un cristiano que ayuda en campañas de donación. Cada promesa que hagas, cúmplela, por ejemplo. La Biblia dice que tu sí sea sí. Eso es ser un buen cristiano de buen testimonio.
Que en tu iglesia, en tu comunidad no te conozcan como mentiroso. ¿Qué es ser un buen cristiano? Es hacer las cosas bien. Es obedecer el mandato cultural. Si eres pastor, prepara tu prédica, ya lo había dicho. De la alabanza, háganlo bello, bien preparado. Pero también hay cristianos allá afuera. Aquí hay un hermano, Alex, que es guía turista, que haga las cosas bien, que promocione bien la ciudad, que no mienta a los turistas. En mi caso es igual como profesor. Este mandato también es para no cristianos, ya les decía. Ya voy a terminar. Cornelius Bantil, no sé dónde está José, Cornelius Bantil decía, el hombre desde que fue creado, el hombre desde que nace, siempre está bajo esta obligación cultural. Y esta obligación cultural es pactual, o sea, Dios te impuso eso. Como les dije, fructificaos y multiplicad y sojuzgad la tierra es un mandato para toda la creación. Así que si algún día alguien te ve haciendo algo malo y te dice, y eso que eres cristiano, tú también puedes decirle, y eso que eres humano, porque el mandato también es para ti. Cuando veas un político corrupto, aunque no sea cristiano, dile, debería darte vergüenza que estás desobedeciendo Génesis 1, porque ese mandato también es para ti. Así que mis hermanos, ¿cómo es esto de la vida cristiana, del mandato cultural? Quiero terminar con una ilustración y con esto terminamos en oración. ¿Cómo hemos de vivir?, se preguntaba Francis Schaeffer. Todo empieza con la vida de oración. Vamos a imaginarnos la vida de un cristiano, como se dice, de banca, cuyo trabajo es ser vendedor de aires acondicionados. Trabaja en no sé qué lugar vende aire acondicionado. Éxito. Este cristiano se levanta, un cristiano que obedece el mandato cultural, se levanta. Lo primero que hace es darle gracias a Dios por su rol de esposo, de padre, de vendedor, de vecino. Miren cuántos roles tiene un cristiano en su comunidad. Se levanta, se asegura que los hijos hayan hecho la tarea para ir al colegio. Se asegura de que sus hijos sepan, el camino al colegio, si los está llevando, que sus hijos son amados. Se asegura de que su esposa sepa que es la mujer más amada de todo el mundo. Esta persona sigue con su día. Despide a sus hijos. Le queda una hora libre antes de ir a trabajar. Va a la tienda. Porque él prefiere apoyar la comunidad local que apoyar un almacén de cadena. No está malo comprar en Éxito, ni en Carulla, ni nada de eso. Pero él quiere apoyar a su barrio. Y se involucra con el tendero. Incluso hasta establece conversaciones con él. ¿De dónde traes el plátano? ¿De dónde traes la yuca? ¿De dónde traes los productos? Después va al trabajo. Y en su trabajo se asegura que como vendedor de aire acondicionado, él sea una persona ecuánime. De que cuando alguien venga a pedirle por un aire, no le venda el más caro para ganar una comisión, sino el que más le convenga a esa persona. ¿Qué tan grande es tu apartamento? Es pequeñito. Bueno, un aire, no sé, de 9,000 BTU te sirve. Este es más barato, compra este. Porque te estoy haciendo un bien social. Estas personas que les mencionaba ahorita, Warfield, Bansen, todas estas personas, en mi caso también, cuando uno medio menciona que es cristiano, como ya ellos saben que tú estás obedeciendo ese mandato cultural, muchas veces, no estoy diciendo que siempre, muchas veces te preguntan, ¿tú en qué iglesia te congregas? No tuviste nunca que abrir la boca, arrepiéntete, pecador. Ellos mismos te van a preguntar. Cuando la iglesia entiende eso, bueno, el vendedor de aire, perdón, todavía no he terminado el cuento. Ese hombre termina de trabajar, no estoy diciendo que todos los días también van a ser de Santa Lucía, algún día va a ser muy difícil, no va a querer ni siquiera trabajar por los efectos del pecado. Esa persona llega a su casa en la noche,
¿Saben qué va a hacer esa persona? En vez de estar pegado al celular, le va a preguntar a sus hijos cómo le fue en el día. Le va a decir a su esposa, te amo, quiero que entiendas que eres la persona más querida para mí. Y ese es el día de una persona que muchas veces puede ser el día de todos ustedes. Y no se han dado cuenta que estaban obedeciendo el mandato cultural de Dios. Amén por lo que tienen el llamado al pastorado. Amén por lo que tienen el llamado a la predicación. Yo estoy entre esas dos líneas todavía, no sé por cuál de las dos. Pero mientras que estoy allá afuera, yo obedezco el mandato cultural. Y ese es el mejor evangelismo que puede haber. Cuando la iglesia tiene todo esto en común, el Señor añadirá a su obra a los que han de ser salvos. Así que mis hermanos, quiero decirles lo siguiente. Esta es una oración para ustedes. Dios te dé el valor para no despreciar la cultura como algo malo. Es mala, pero no es mala para ti. Dios te puso ahí. Pero Dios también te dé el valor para señalar lo que hay malo en ella. Dios te dé el coraje para decir, qué pena contigo, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Cosas ínfimas como una pequeña mentira o una vivería. También Dios te dé la fuerza para procurar el bien de tu vecino, de tu prójimo, de tu entorno. Incluso cuando ese entorno se opone a ti, se burla de ti. Haciendo estas cosas harás el bien y glorificarás a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre de la gloria, perdónanos, Señor, si alguna vez hemos entendido que el mundo es el dueño de todas las cosas y que tú solamente eres el dueño de la iglesia. Señor, tú lo gobiernas todo y en ti todas las cosas subsisten. Padre Celestial, te pido que mis hermanos obedezcan este mandato cultural. Que mis hermanos entiendan y mis hermanas también entiendan que obedeciendo este mandato totalmente bíblico, encontrarán gozo en sus vidas y te glorificarán. Te pido, Señor, que sigas añadiendo tu obra a los que han de ser salvos. Te pido que nos protejas allá afuera, Señor, y que esta prédica, Señor, se quede con nuestros corazones el resto de la semana. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.